y pues para mí es un verdadero honor estar con ustedes acá y compartir un poco de síndrome de aplastamiento. Sin ninguna duda no es el trauma taquillero, como podría ser un trauma de tórax, como podría ser un taponamiento cardíaco con su triage, pero van a ver que sin ninguna duda el manejo prehospitalario de este síndrome reclama de muchísimo entrenamiento y obviamente de un manejo muy especial. Entonces vamos a hablar en los próximos 30 minutos de eso. Antes de entrar en la parte médica propiamente dicha, pues tenemos que saber algo que es importante, y es que los pacientes con síndrome de aplastamiento no se encuentran simplemente tirados en la calle con un accidente de tránsito, se encuentran en condiciones complicadas y se requiere de un grupo multidisciplinario para poder hacer su manejo. En este caso estamos hablando de los grupos USAR de Urban Search and Rescue para poder sacar a los pacientes, y el componente médico también tiene que estar entrenado en todos los procedimientos de estabilización, en todos los procedimientos de triaje estructural, de apuntalamiento, para poder sacar al paciente con vida. Pero lo más importante es que el manejo se tiene que hacer in situ, en el lugar donde la extremidad se ve comprometida. Entonces se requiere, obviamente, de seguir varios lineamientos. INSARAC es una institución internacional que es garante de que los procesos de entrenamiento y estandarización sean mundiales y que como van a ver ahí, como se señala o como se marca los edificios sea igual acá o como es en Japón, y que obviamente si hay una catástrofe internacional pues todo el mundo se pueda comunicar independiente de qué idioma hablen. Si hay una marcación en un edificio pues eso no se va a repetir de nuevo. Hay un directorio y ese directorio es de carácter internacional. Los apoyos y la participación en situaciones de rescate es un aspecto diplomático y no es lo que pasaba antes, que cualquiera empacaba su maleta y a punta de dedo terminaba en Ecuador o en cualquier lugar del mundo tratando de supuestamente ayudar, lo que se volviera una carga para la administración de la emergencia como tal. Y obviamente tiene muchos componentes que son fundamentales. Uno de los más importantes es obviamente la búsqueda y la localización, que tiene varios aspectos. El componente animal es fundamental, herramientas tecnológicas, obviamente los sentidos podrían eventualmente ser útiles en un momento dado. Lo importante antes de llegar al paciente, como les había dicho, era hacer un triaje estructural, ver que la estructura fuera segura, un proceso de búsqueda, apuntalar la estructura para que no vaya a caer encima de las personas que van a hacer el proceso de rescate, y la marcación, pero previo a eso la penetración de la estructura, poder entrar y hacer lo que sea necesario y marcar, y que esa marcación quede clara si hay víctimas por rescatar, si fueron rescatadas, si no es un lugar seguro para entrar, que eventualmente podría pasar eso. Lo más importante es tratar de establecer o buscar espacios vitales, que son los lugares en los que la gente queda con vida, y obviamente hay una ecuación que es importante reconocer, y es el tiempo versus supervivencia. Acá queda muy claro que en la medida que el tiempo transcurra, pues las posibilidades de supervivencia van a disminuir de manera ostensible, de manera pues que todas estas maniobras tienen que ser realizadas en el menor tiempo posible para garantizar no solamente la sobrevida del paciente, sino la disminución de las morbilidades con las que podría quedar por un tiempo de aplastamiento o de permanencia dentro de una estructura largas. Además que no es solamente la lesión que se generó. Siempre que uno piensa en un paciente aplastado en la estructura, no piensa solamente en la lesión que se generó por aplastamiento, sino que también tiene que pensar en que es un paciente potencialmente politraumatizado. Apuntalar es fundamental, y es fundamental para poder hacer un proceso, porque el paciente que se encuentra y que está aplastado hay que sacarlo inmediatamente. El proceso puede tardar y puede tardar una cantidad de tiempo importante, de manera que hay que dar garantía de eso. Y si no se puede, pues ahorita hablaremos en el caso de que obviamente no se pueda apuntalar, ya que sacar a un paciente con un aplastamiento prolongado. El acceso a los espacios vitales, hemos hablado pues que hay que utilizar lo que sea necesario para poder llegar hasta el paciente, y que el personal médico también tiene que tener el entrenamiento para poder llegar hasta allá. Lo de la marcación, un ejemplo claro, son unos códigos que son internacionales y que son reconocidos para poder hacer o llegar a cabo este proceso. En el caso de la liberación y el manejo inicial, es un proceso muy complicado porque ya hemos visto que hay que hacer muchas cosas para poder llegar a un paciente, pero si no nos tardamos un poco de tiempo en tratar de liberar a ese paciente de la forma correcta, todo ese montón de trabajo, de búsqueda, de estabilización de la estructura, de triaje, pues se tirará al traste, porque si sacamos al paciente rápidamente, pues puede que lo recuperemos con vida, pero en la primera hora se puede morir de la lesión más importante, que es el aumento sérico de potasio, de morirse de una arritmia por hipercalemia, o
días o semanas después por una falla renal por rhabdomiólisis, que es la causa de muerte a largo plazo más común en este tipo de pacientes. Sobre las generalidades, entonces, un poco de historia sobre los hallazgos iniciales. El primer caso que se reportó fue después del terremoto en 1908 de Messina, donde veían los pacientes una coliuria muy importante y empezaron a sospechar que había un componente renal sobre los pacientes que quedaban con aplastamiento por un par o algunas bastantes horas. Eso es muy importante. La guerra nos ha traído muchas cosas, el ámbito militar y la medicina táctica nos ha traído muchas cosas para nuestro ámbito civil, y obviamente los militares hicieron en la Primera Guerra Mundial una descripción muy detallada de lo que ocurría en las trincheras, y eso fue muy útil para hacer una descripción. Y Waters, que es uno de los padres de la descripción de esta lesión, pues obviamente tuvo gran apoyo sobre lo que ocurría para poder hacer lo que hizo. Acá hay algunas otras cosas importantes que se hallaron y que se pudieron documentar, lo que pasaba en los bombardeos de Londres y demás, que hicieron estructurar la fisiopatología, pero obviamente hay muchas cosas que se desconocían y que faltaban por ser descritas. Y obviamente cada uno hizo un aporte, pero faltaban muchos años hasta que se pudiera manejar realmente las cosas como deberían ser. Acá continuamos, y este es por lo menos el más importante. En 1944, Whitewater inyectaron con mioglobina en conejos y reportaron que esta toxina, como la responsable de la falla renal después del daño muscular, había algo que faltaba, y era simplemente que eso dependía sin ninguna duda del pH, porque como tal, la mioglobina es una proteína con características globulares como cualquier proteína, que con un cambio de pH pues se puede desdoblar, y obviamente eso es lo que va a generar el daño. Definitivamente se descubrió que no era la mioglobina, sino el pH asociado a la mioglobina la que podría o no generar la falla renal. En el contexto clínico, entonces, podemos hablar en lesiones de aplastamiento de tres tipos de lesiones: la lesión por aplastamiento, que es el crush injury, el síndrome de aplastamiento y el síndrome compartimental. La lesión por aplastamiento no habla de tiempo de compresión. Este sí habla del tiempo de compresión, y es a lo que le voy a hacer mucho énfasis. Y obviamente el síndrome compartimental pues se nos queda por fuera de nuestra revisión por tiempo, y porque obviamente el capítulo y demás no era para la oración de ese tema. Entonces la definición es importante. El síndrome de aplastamiento está definido como la manifestación sistémica de la lesión muscular, que puede ser producto de un trauma directo o de la lesión producida por un fenómeno de isquemia repercusión, y que se caracteriza por la presencia de shock, insuficiencia renal y desequilibrio ácido básico y electrolítico. Ahí tenemos una cosa muy importante: el shock. Y como reconocemos y como todos lo sabemos acá, los tres pilares de la atención prehospitalaria que siempre hemos reconocido es reconocimiento temprano de las lesiones que puedan cobrar la vida del paciente. Segundo, un manejo adecuado de la vía aérea. Y tercero, que nuestros pacientes no se ponen de hipovolemia. De ahí en adelante cualquier otro pronóstico podría ser eventualmente manejado de manera exitosa, y si eso no lo tenemos en cuenta, pues sin ninguna duda la vida de nuestros pacientes terminará en el traste por no tener en cuenta cosas tan importantes como el shock, y en este caso un desequilibrio ácido básico y hidroelectrolítico que generará arritmias potencialmente letales. Importantísimo, después de que sea el proceso de compresión, obviamente las células musculares y las células de la vecindad empezarán a morir, y al morir pues no será una muerte generada por apoptosis, será una muerte generada por el trauma, será por necrosis, y eso genera la liberación del contenido muscular a la sangre con muchas sustancias muy tóxicas y que pueden generar injuria en las células vecinas. Electrolitos pues obviamente no son tan inocuos. En el caso del potasio aumenta la cantidad obviamente intracelular, pasa a la parte extracelular, y con las consecuencias conocidas en el miocardio. Creatinfosfoquinasa, mioglobinas, aldolasas, proteasas con características muy particulares, capaces de generar lesión sobre las células, peroxidar las membranas celulares alrededor. Eso es una cosa muy importante, y hay que tener en cuenta que eso hay que manejarlo, y ahorita de pronto vamos a ver un par de cosas a tener en cuenta. Sobre la epidemiología, pues acá traigo, como siempre, y desafortunadamente algunas cosas que ocurren en Estados Unidos. Acá hay algunas en Colombia que vamos a ver. El 85% de los pacientes con trauma severo desarrollan rhabdomiólisis, y la rhabdomiólisis no es patrimonio único de las lesiones por aplastamiento. Las grandes quemaduras y los grandes traumas, donde hay injuria muscular grande, donde hay lesión muscular importante, pueden generar rhabdomiólisis, y solo un 10 a un 50% de los pacientes desarrollarán falla renal. La mortalidad es una mortalidad importante,
pero lo más importante es la morbilidad a largo plazo y es someter a un paciente a el resto de su